Cristo sufrió el castigo de tus pecados. ¿Lo valoras? Aquí en 1 Pedro capítulo 2, la primera parte del versículo 24, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, hablando de Jesucristo, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, el apóstol Pedro se dirige a una comunidad de creyentes que está sufriendo por su fe y por ello necesitan ánimo. Es que el creyente debe ser fiel a pesar de la persecución. Dios muestra favor y gracia hacia aquellos que sufren injustamente. Pedro apunta al ejemplo de Jesucristo, porque Él sufrió injustamente y lo hizo de manera ejemplar. Aun cuando muchos pecaron contra Él sufrió la injusticia sin pecar. Sin embargo, el sufrimiento de Jesús tuvo un propósito. Jesucristo sufrió por nosotros. Él tomó nuestro castigo, Él llevó nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Y por ello, aquí en 1 Pedro capítulo 2, la primera parte del versículo 24, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa frase, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, afirma la esencia de sus sufrimientos. Nuestros pecados subraya la razón de sus sufrimientos. Es que el pecado de la humanidad hicieron esos sufrimientos necesarios. El pecado es desviación de lo correcto, es rebelión contra Dios, es rechazo de Dios, es desobediencia voluntaria de la voluntad de Dios. El plural pecados implica la multitud de pecados. Y con esa palabra, nosotros, el apóstol Pedro, se incluye con los pecadores. Y es que para entender el gran amor de Dios es necesario reconocer que Jesucristo voluntariamente tomó nuestros pecados. Él murió por nosotros. Nos dice Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Eso es Juan 10, del 17 al 18. Y es que Jesucristo cargó con nuestros pecados sobre la cruz. Y Él lo hizo una vez, para siempre. Como nos dice Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Saltando al versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esos Hebreos 10, versículo 10 y versículo 12, que resaltan que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Jesucristo, quien no hizo pecado, llevó nuestro pecado. Porque nos dice ahí 1 Pedro 2, versículo 22, el cual no hizo pecado. Y es que Jesús tomó nuestros pecados y sufrió las consecuencias de nuestros pecados como nuestro sustituto. Él tomó nuestra culpa. Él sufrió la maldición por nosotros. Él sufrió nuestro castigo. Dios puso sobre Cristo nuestros pecados y le castigó con su ira. Es que de esta manera Cristo murió como sustituto. El apóstol Pedro destaca el cumplimiento de la profecía de Isaías, donde el profeta Isaías dice en Isaías 53, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O en Isaías 53, versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O Isaías 53, versículo 11, llevará las iniquidades de ellos. En Isaías 53, versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos. El apóstol Pedro está destacando que la profecía de Isaías se ha cumplido en Jesucristo cuando nos dice esa primera frase de 1 Pedro 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es que Jesucristo se entregó por nosotros. Esa frase en su cuerpo describe el medio por el cual logró su sacrificio. Se entregó a sí mismo, su vida por la nuestra. Esas palabras sobre el madero es una referencia a la cruz. Y esas palabras, su cuerpo sobre el madero, describen la muerte de Cristo por crucifixión. Y en Deuteronomio 21, del 22 al 23, destacan que cualquiera que fuera colgado sobre un madero era maldito por Dios. Es que Jesús
tomó la maldición del pecado por nosotros. Cristo sufrió el castigo de tus pecados. ¿Lo valoras?